Bienvenidos hermanos, bienvenidos amigos a una nueva presentación, a la tercera parte de estos temas relacionados con las fiestas solemnes, con las fiestas del Señor. Que Dios les pueda bendecir en esta hora. Para aquellos que quizá no vieron los temas anteriores, se los recomendamos, pero básicamente lo que estuvimos hablando anteriormente tiene que ver con el significado de las fiestas solemnes, cuál es su enseñanza espiritual que tiene cada una de ellas. Eso lo vimos en el primer tema, donde hicimos un repaso general. Llegamos a la conclusión de que todas las cosas que salen de la boca de Dios son para beneficio del hombre, para beneficio de sus hijos, y cada una de estas fiestas era una oportunidad que tenía el pueblo de Israel para encontrarse con su Creador y para compartir entre hermanos, o sea, para compartir entre sus familiares y sus amigos, ¿sí? Para compartir entre hermanos en la fe, no solamente la comida, el tiempo de oración, el tiempo de alabanza, eran realmente congresos, eran realmente retiros espirituales donde ellos dejaban el trajín de su trabajo cotidiano y se dedicaban solamente a compartir la palabra del Señor y a compartir en armonía unos con otros. Eso es lo que vimos en la primera parte, pero en la segunda parte hicimos la gran pregunta, ¿no? Estas fiestas, ¿tienen vigor para nosotros hoy? ¿No son acaso estas fiestas parte de las leyes que fueron clavadas en la cruz cuando Cristo murió? Respondimos esta pregunta, vimos que en la Biblia se presenta que bastante tiempo después de la muerte de Cristo, los apóstoles seguían observando las fiestas de manera normal. De hecho, hicimos un pequeño comentario, ¿no?, histórico de cómo los cristianos primitivos de los primeros siglos, los cristianos de Oriente, seguían celebrando la fiesta de la Pascua el día 14 del primer mes, ¿sí? Y fue la Iglesia de Roma, los cristianos de Occidente, los que empezaron a cambiar las fiestas o a darlas por abolidas. Así que hicimos este pequeño repaso para entrar en cuestión, porque dejamos la pregunta sobre qué pensaba Elena G. de White acerca de las fiestas solemnes. O sea, teniendo en cuenta de que en la Biblia no encontramos un argumento para decir que las fiestas están abolidas, teniendo en cuenta que las fiestas son para beneficio del pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, ¿qué pasa con nosotros como adventistas del séptimo día con las fiestas solemnes? Mencionábamos también anteriormente que la Iglesia Adventista comenzó como un movimiento cristiano, que fue el mayor movimiento de reforma de los últimos tiempos, donde se empezó a volver nuevamente a la Biblia. Se empezó a sacar cosas que estaban olvidadas por el cristianismo, como el tema del sábado, que era parte de la ley. Se empezó a traer de vuelta cuestiones como las relacionadas con las leyes de alimentación. Se empezó a hablar acerca del santuario, del sumo sacerdote. Es decir, volvimos al Antiguo Testamento para encontrar a Cristo allí. Empezamos a ver que no es como el cristianismo nos ha enseñado durante mucho tiempo, ¿no? De que el Antiguo Testamento es muerte y el Nuevo Testamento es vida. Hay Biblias que lo dicen así, ¿no? El Antiguo Testamento es salvación por obras y el Nuevo Testamento es salvación por fe. Estuvimos viendo que esto no es así, sino que Cristo mismo habló a través de Moisés y nos dio leyes que eran para bendición de cada uno de nosotros. Así que, teniendo esto en mente, teniendo esta pequeña introducción, me gustaría poder hablar hoy acerca de lo que Elena G. de White creía sobre las fiestas. Es sin lugar a dudas para los adventistas del séptimo día el tema de las fiestas un tema crucial, ya sea que creamos en su vigencia o no, ya que el movimiento adventista surge de una fiesta solemne que fue la fiesta del 22 de octubre de 1844, cuando se estaba cumpliendo el gran día de la expiación. El gran día de la expiación donde Cristo pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Aunque nuestros pioneros, nuestros padres, nuestros antepasados pensaban que Jesús iba a venir en esa fecha, en realidad lo que sucedió fue que Cristo había comenzado su ministerio sumo sacerdotal en los cielos y no comenzó en cualquier fecha. ¿Por qué? Porque Dios se sigue moviendo en su calendario, Dios se sigue moviendo a través de las fiestas. Y cuando estudiamos las fiestas y vemos el gran paralelo que hay con las profecías bíblicas, la relación que tiene con las profecías bíblicas, es de esperar que nos preguntemos, ¿no? Si las fiestas son ensayos de las cosas que van a venir, y si nosotros al practicar cada fiesta estamos ensayando cuestiones del futuro, por ejemplo, Pentecostés, si nos reunimos en Pentecostés y hablamos acerca
del Espíritu Santo y rogamos a Dios por el Espíritu Santo y cada fiesta de Pentecostés, quizás llegue un día cuando sea la gran fiesta de Pentecostés en que la iglesia reciba la lluvia tardía. Pero para eso la iglesia tiene que estar moviéndose en el Espíritu y en los tiempos del Señor. O sea que sí, los adventistas tenemos relación con las fiestas, más allá de que creamos o no acerca de su vigencia. Para comenzar, yo voy a arrancar con 2 versículos bíblicos antes de meternos con las citas del Espíritu de Profecía, porque siempre tenemos que abrir la Biblia en cada reunión de estudio para guiar por medio de la Biblia lo que vayamos a leer después del Espíritu de Profecía. Este versículo es muy importante, es acerca de la dedicación del templo de Salomón. Salomón había terminado de construir el templo y él menciona de que hay ofrendas, de que hay sacrificios y ofrendas, pero se mencionan para diferentes eventos, para diferentes convocaciones. Vamos a leerlo, dice así: Entonces ofreció Salomón holocausto a Jehová sobre el altar de Jehová que él había edificado delante del pórtico para que ofreciesen cada cosa en su día. Escuchen bien esto. Había que ofrecer sacrificios y ofrendas cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, o sea, en los sábados, en las lunas nuevas, en las fiestas solemnes, y como lo mencionamos anteriormente, estas fiestas solemnes son 3 veces en el año. Esto es en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué comparto este texto? Porque este texto nos pone que el sábado es de la misma categoría de fiesta que las lunas nuevas y que las fiestas solemnes, y tanto en las fiestas como en las lunas nuevas, como en el sábado, se ofrecían sacrificios y ofrendas. ¿El sábado estaba ligado a los sacrificios y ofrendas? Claro que sí. ¿Las lunas nuevas estaban ligadas a los sacrificios y ofrendas? Claro que sí. ¿Las fiestas solemnes estaban ligadas a los sacrificios y ofrendas? Claro que sí. Incluso, más allá de la fiesta, los sábados o las lunas nuevas, todos los días los hijos de Israel presentaban en el santuario ofrenda por los pecados y ofrendas de paz en el santuario, de mañana y de tarde. De ahí viene lo que nosotros practicamos como el culto matutino y el culto vespertino. Como podemos ver, si bien los sacrificios y ofrendas ya no los celebramos y no los practicamos porque eso fue clavado en la cruz, los tiempos de oración de mañana y de tarde los seguimos practicando. Los sábados, que son las reuniones semanales, las seguimos practicando, aunque no los sacrificios y las ofrendas. Lo mismo pasa con las lunas nuevas y las fiestas solemnes. Lo que fue clavado en la cruz fueron los sacrificios y las ofrendas. Esto lo vamos a leer en Daniel capítulo 9. Es un texto que mencionamos anteriormente, pero no lo habíamos leído. Daniel 9, capítulo 9, versículo 27, nos habla de las 70 semanas del ministerio de Cristo en esa última semana, pero que dice la Escritura que a la mitad de la semana, ¿sí?, después de 3 años y medio de ministerio público de Cristo, se haría cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué es lo que dice la Biblia que fue clavado en la cruz? De hecho, nosotros cuando hacemos el gráfico, ¿no?, de las 70 semanas, con esas líneas que van de una punta a la otra, siempre en la muerte de Cristo ponemos la cruz, ¿no? Ahí fue la cruz, a la mitad de la semana fue la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que fue clavado en la cruz? ¿Qué es lo que se quedó abolido para siempre? El sacrificio y la ofrenda. Obviamente todo lo que rodeaba el sacrificio y la ofrenda para su ejecución, ya sea el ministerio sacerdotal humano, el sumo sacerdote, el templo donde se realizaban los sacrificios y las ofrendas. Jesús dijo, ¿no?, que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que los que adoren al Padre tienen que hacerlo en espíritu y en verdad. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Juan capítulo 4, que es que menciona esto, ¿no?, de que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esas palabras son fruto de una discusión con una samaritana. Los samaritanos pensaban que había que adorar en Samaria, pero los judíos decían que había que adorar en Jerusalén. Entonces la mujer samaritana le dice, ¿dónde tenemos que adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Y si ustedes van al meollo de esa historia,
que está en el Antiguo Testamento, se cuenta que Jeroboam, que fue el rey de Israel, el primer rey de Israel, que asentó su capital en Samaria, le dijo a los israelitas que no bajaran más a celebrar las fiestas a Jerusalén. Estableció 2 becerros de oro en Samaria y les dijo a los samaritanos que no bajaran más a adorar a Jerusalén y estableció fiestas de su propio corazón. Esto es muy interesante. Lo que hizo Jeroboam es decir, bueno, vamos a hacer fiesta en tal fecha, fechas que él mismo había inventado, que no eran lo que estaba en la ley de Dios. Así que a partir de ese momento, los samaritanos dejaron de bajar a Jerusalén para adorar a Dios. Entonces, si leemos el contexto cuando Jesús dice, ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ese adorar incluye el celebrar las fiestas, porque esto fue lo que cambió Jeroboam cuando estableció Samaria como el centro de adoración. Así que nosotros tenemos en Daniel capítulo 9, cerrando paréntesis, en Daniel capítulo 9 tenemos que a la mitad de la semana Cristo iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda, y todo lo que conlleva el sacrificio y la ofrenda, sacerdotes, sumo sacerdote, el templo, ¿sí? Pero eso no incluía las fiestas solemnes, porque si incluyera las fiestas solemnes, debería incluir también el sábado, porque en el sábado también se realizaban sacrificios y ofrendas. ¿Se entiende la idea? Nosotros encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, tanto Daniel en el Antiguo Testamento como Cornelio en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, encontramos que los israelitas se arrodillaban a orar a la hora del sacrificio de la tarde. No era que estaban ofreciendo un sacrificio, pero el tiempo de adoración lo seguían respetando, por más que no hubiera un sacrificio, ¿sí? Ahora, vamos a entrar a lo que dice Elena G. de White sobre esto. Elena G. de White habla acerca de esta gran confusión que hay entre la ley moral, que son los 10 mandamientos, y la ley ceremonial, que ahora vamos a ver de qué se trata esa ley ceremonial. Esto es muy interesante, ¿sí? La ley moral, como dijimos en las presentaciones pasadas, la ley moral es más amplia que los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos simplemente representan principios morales que están especificados en el resto de la ley de Moisés. ¿Sí? Todas las leyes de inmoralidad sexual están representadas por el mandamiento que dice no cometerás adulterio y así. Lo estuvimos conversando a esto en la presentación anterior. La ley del diezmo no está en los 10 mandamientos, pero sabemos que está vigente porque los 10 mandamientos dice no robarás. Entonces, toda la ley de Moisés es moral, pero hay parte de la ley de Moisés que es una ley ceremonial. Y mucha gente confunde la ley ceremonial con la ley moral, ¿sí? Que están resumidas en los 10 mandamientos. Entonces, Elena G. White dice así: muchos confunden estos dos sistemas y se valen de los textos que hablan de la ley ceremonial para tratar de probar que la ley moral fue abolida. Pero esto es pervertir las escrituras. La distinción entre los dos sistemas es clara. El sistema ceremonial se componía, y escuchen esto, de símbolos que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. ¿Cuál era la ley ceremonial? Los adventistas tenemos una gran confusión con respecto a esto, ¿sí? Los adventistas hemos llegado a una simplificación un tanto absurda, por así decirlo, de decir, bueno, la ley moral son los 10 mandamientos y la ley ceremonial es todo lo que no sean los 10 mandamientos. Entonces decimos, bueno, si esto es así, ¿por qué los adventistas no consumen los animales prohibidos en Levítico 11? Porque eso estaría dentro de la ley ceremonial. Pero Elena G. White no dice eso, no dice que la ley ceremonial sea todo lo que no es los 10 mandamientos. La ley ceremonial es muy específica y dice que son los símbolos, las ceremonias que señalaban a Cristo, su sacrificio y su sacerdocio. La ley ceremonial que fue clavada en la cruz es todo lo que representaba a Cristo. Y esto eran animales que se sacrificaban, pero no solamente eso. Lo mencionábamos ayer, lo mencionábamos en la presentación anterior, hablando acerca de las comidas y bebidas que se ofrecían como sacrificios, que eran oblaciones, libaciones, todo lo que era ofrenda representaba a Cristo. El sumo sacerdote representaba a Cristo. Todo eso fue clavado en la cruz. Pero las fiestas solemnes no entran dentro de esta categoría de ser ritos y ceremonias que representen a Cristo. La cita de Patriarcas y Profetas
continúa y dice así: esta ley ritual, con sus sacrificios y ordenanzas, debían los hebreos seguirla hasta que el símbolo se cumpliera en la realidad de la muerte de Cristo, Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces debía cesar todas las ofrendas de sacrificio. Tal es la ley que Cristo quitó de en medio y clavó en la cruz. ¿Qué era lo que debían cesar? Lo que dice la Biblia que debía cesar. A la mitad de la semana hará cesar los sacrificios y las ofrendas. Esa es la ley que Cristo quitó de en medio y clavó en la cruz. Entonces, Elena G. de White, de acuerdo con lo que dice la Biblia, dice que la ley ceremonial que fue abolida y clavada en la cruz solamente consiste en los sacrificios y ofrendas. El resto de las leyes, más allá de que sabemos que hay leyes civiles o penalidades civiles que tienen que ver con la teocracia de Israel, pero el resto de las leyes son leyes morales representadas en los 10 mandamientos. ¿Y dónde están representadas las fiestas solemnes en los 10 mandamientos? En el mandamiento del sábado, en el cuarto mandamiento. Pero ahora sí vamos a entrar entonces en lo que dice puntualmente Elena G. White sobre las fiestas solemnes. Voy a hacer una pequeña aclaración antes de leer las citas. Los pioneros adventistas no llegaron a guardar las fiestas solemnes. Ellos hacían camp meeting, hacían reuniones campestres, congresos, pero no llegaron a guardar las fiestas oficialmente. No llegaron a declarar las fiestas como vigentes. Y esto lo mencionábamos anteriormente de que viene de una cuestión desde 1888 donde se empezó a profundizar la idea de la justificación por obras dentro de la iglesia adventista. Pero si se hubiese aceptado el mensaje de justificación por la fe, probablemente la iglesia adventista hubiese traído las fiestas también al cristianismo, como debía ser. Era una restauración. El pueblo de Dios está para restaurar la verdad que fue pisoteada y que fue olvidada. Entonces, todas las citas que vamos a leer ahora, sabiendo que los adventistas no llegaron a guardar las fiestas, los pioneros, tienen un aire de anhelo y de deseo de parte de la sierva del Señor. Elena G. White siempre menciona que sería bueno que los adventistas guardáramos las fiestas. Siempre está como un anhelo de deseo hacia el futuro, porque no era una realidad en sus días. Si bien tenían congresos en diferentes fechas, no coincidían con las fechas de las fiestas, pero no eran declaradas las fiestas del Señor. Había un deseo de parte de la sierva del Señor de que el pueblo adventista volviera a celebrar fiestas para que haya un Israel restaurado, el Israel de Dios, con todos sus mandamientos, preceptos, estatutos y leyes. Entonces, esa es la tónica que tienen la mayoría de estas citas que vamos a leer a continuación. La primera de las citas está en Consejos para los Maestros y dice lo siguiente: ¿no sería bueno que nosotros dedicásemos a Dios fiestas durante las cuales podríamos hacer revivir nuestra mente el recuerdo del trato que Él nos ha dispensado? ¿No sería bueno considerar sus bendiciones pasadas, recordar las amonestaciones impresionantes que dirigió a nuestra alma para que no nos olvidásemos de Él? Así como el pueblo de Israel en cada fiesta recordaba cómo fueron liberados de Egipto, de la esclavitud del pecado, Elena G. White dice que nosotros deberíamos celebrar fiestas para el Señor para recordar la manera en que Dios nos rescató de nuestros pecados, basados en nuestra experiencia de justificación por la fe, en nuestra experiencia de salvación, y mantener frescas las cosas que Dios hizo por nosotros. La cita continúa, y fíjense lo que hace Elena G. de White, es también Consejos para los Maestros. Lo que hace la sierva del Señor es ahora contrastar el mundo con la iglesia. El mundo tiene muchas fiestas y los hombres se han dejado enfrascar en deportes, carreras de caballos, juegos, hábitos de fumar y emborracharse. Esto me recuerda, ¿no?, las fiestas que hoy en día celebra el mundo. La fiesta de la Navidad, la fiesta del Año Nuevo. Esto es muy interesante para meditar, ¿no? Nosotros sabemos que hay un verdadero día de reposo y también hay un falso día de reposo. Nosotros sabemos que hay un verdadero Dios, también hay un falso Dios. Sabemos que hay fiestas para el Señor y también hay falsas fiestas que vienen del paganismo, que muchas veces los cristianos han aceptado, ¿no?, como propias. Fiestas paganas, pero que se han introducido en la iglesia.
Y Elena de White dice, el mundo tiene sus fiestas, tienen sus carreras de caballos, sus deportes. Entonces dice, muestran claramente bajo qué estandarte se hallan. Evidencian que no se hallan bajo el príncipe de la vida, sino que el príncipe de las tinieblas los rige y los domina. Entonces, para continuar con esto, dice, bueno, el mundo tiene sus fiestas, ellos son entusiastas, ellos están entregados a esas fiestas y a esas prácticas, y eso muestra que están bajo el príncipe del enemigo. ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia? Continúa la misma cita y dice así, ¿no tendrá el pueblo de Dios con más frecuencia santas convocaciones para dar gracias a Dios por sus ricas bendiciones? ¿No hallaremos tiempo para alabar a Cristo por su descanso, paz y gozo? Manifestar por nuestro agradecimiento diario que apreciamos el gran sacrificio que hizo en nuestro favor a fin de que pudiésemos participar de la naturaleza divina. La sierva del Señor hace la pregunta, ¿el pueblo de Dios no va a tener fiestas? ¿Vamos a quedar con menos entusiasmo que el mundo con sus fiestas paganas? Y yo me ponía a pensar esto, ¿no? Qué interesante. Yo cuando hace un año más o menos que vivo en Puerto Rico, y allá está muy fuerte la cultura de Halloween, de la Navidad, del Día de Acción de Gracias, bueno, de cada una de las festividades o tradiciones que tiene, ¿no? Estados Unidos. Y yo me asombro de ver los supermercados, las casas particulares adornadas, todos preparados y todos esperan esas convocaciones que no son santas, ¿sí? Pero son convocaciones, todos las esperan con mucho entusiasmo, tanto grandes como pequeños. Entonces nos ponemos a pensar y decimos, ¿acaso el mundo tiene más entusiasmo que el pueblo de Dios para las fechas especiales? ¿Acaso el mundo tiene para Satanás todas sus fiestas y el pueblo de Dios no va a tener entusiasmo para con el Señor y encontrarse con el Señor en cada una de estas fiestas que son mucho más hermosas, más profundas y más espirituales que las fiestas del mundo? Y cuando digo más espirituales me refiero a que algunas de las fiestas del mundo pretenden honrar a Cristo, ¿no? Como la Navidad. Entonces, la sierva del Señor siempre plantea que el pueblo adventista no celebra las fiestas, pero que debería celebrar las fiestas. Entonces vamos a pasar a la siguiente cita. Esta es muy conocida porque es del libro Patriarcas y Profetas, cuando ella habla acerca de estas santas convocaciones, primeramente las describe y dice así, en estas asambleas anuales los corazones de jóvenes y ancianos recibían aliento para servir a Dios. O sea, estas asambleas eran para darle fuerza al pueblo, ¿sí? Para darles aliento. Entonces dice, al mismo tiempo que el trato amistoso de los habitantes de las diferentes partes de la tierra reforzaban los vínculos que los unían a Dios y unos a otros. Había gente que venía de muy lejos a Jerusalén a adorar. Esas caravanas se iban haciendo cada vez más grandes. Los visitantes se iban uniendo a esas caravanas e iban entonando cantos hasta llegar a Jerusalén, que estaba obviamente iluminada y preparada para recibir a los visitantes. Los que vivían en Jerusalén ofrecían sus patios, ofrecían sus casas para recibir a esos peregrinos que venían a adorar a Dios. Imagínense ustedes esas escenas. No se comparan a los peregrinajes que hacen hoy en día las religiones paganas, en absoluto. Esto sí llenaba el corazón, porque era el culto al Dios verdadero, porque era el culto según la palabra de Dios. No hay nada que pueda reemplazar. Pueden haber imitaciones. Las fiestas del mundo son imitaciones de las fiestas de Dios, pero nada lo puede igualar al beneficio espiritual que traían estas fiestas. La cita continúa y dice así, también hoy sería bueno que el pueblo de Dios celebrara una fiesta de las cabañas, una alegre conmemoración de las bendiciones que Dios le ha otorgado. Siempre este aire de deseo. Nunca dice Elena G. White, nosotros guardamos la fiesta o creemos que la fiesta está vigente. No dice eso. Dice, sería bueno que el pueblo de Dios guarde la fiesta. Si Dios nos ha mostrado, hermanos, hoy día, la verdadera justificación por la fe, más allá de que nuestros antepasados se pueden haber equivocado con respecto a eso, que consideraban la ley como un medio de salvación. Ahora entendemos que eso no es así, que es solamente recibir a Cristo y que la ley es una bendición para nuestra vida y que nos agrada hacer su voluntad.
Deberíamos reconsiderar entonces el tema de las fiestas, porque evidentemente Elena G. White no llegó a ver el cumplimiento de esto. Sería bueno que el pueblo de Dios celebrara la fiesta de las cabañas. La cita siguiente es una continuación de Patriarcas y Profetas y dice así: como los hijos de Israel celebraban la liberación que Dios había concedido a sus padres y también como los había protegido milagrosamente a ellos mismos durante sus peregrinaciones después de la salida de Egipto, así debemos recordar con gratitud los diferentes medios que Él ideó para apartarnos del mundo y de las tinieblas del error y para llevarnos a la luz preciosa de su gracia y de su verdad. Bueno, en esta cita, bien clarito, dice: el pueblo de Israel lo hacía porque salió de Egipto. Nosotros deberíamos hacerlo porque fuimos salvos por Cristo Jesús. Y para recordar esa salvación, deberíamos nosotros celebrar fiestas para el Señor. Esta cita que vamos a leer a continuación me parece a mí una de las más reveladoras, ¿sí? Yo sé que el corazón irregenerado, el corazón que todavía ve la ley de Dios como una lista de tareas, se va a hacer la pregunta: ¿me voy a perder si no guardo las fiestas? Y no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de preguntarnos qué le agradaría al Señor y qué sería de beneficio espiritual para nosotros. Esa es la pregunta que deberíamos hacer. Y fíjense lo que dice la mensajera del Señor en Joya a los Testimonios, tomo 2, 379.2. Los que residían lejos del tabernáculo debían ocupar más de un mes cada año para asistir a estas santas convocaciones. El Señor vio que estas reuniones eran necesarias para la vida espiritual de su pueblo. Las necesitaban para ser apartados de los cuidados mundanales, para comulgar con Dios y contemplar la realidad, las realidades invisibles. ¿Eran necesarias las fiestas solemnes para el pueblo de Israel de la antigüedad? Claro que eran necesarias. Las necesitaban para cobrar ánimo, para ver las verdades espirituales, para compartir entre hermanos. Las necesitaban para estar más en comunión con Dios. Eran necesarias, no exageramos con esa palabra, eran necesarias. Y la cita continúa diciendo: si los hijos de Israel necesitaban el beneficio de estas santas convocaciones en su tiempo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros en estos últimos días de peligro y conflicto? Hace poco un hermano me dice: las fiestas son más para el pueblo de Dios en el tiempo final que para Israel. Y me pareció un poco exagerada la expresión, pero no, está acá. Si el pueblo de Israel de la antigüedad necesitaba esas santas convocaciones, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros en estos últimos días de peligro y conflicto? Y si los habitantes del mundo necesitaban entonces la luz que Dios había confiado a su iglesia, ¿cuánto más la necesitan ahora? Así que, hermanos, las fiestas solemnes, según Elena G. White, que era, podríamos decir, la representación del pensamiento de la iglesia adventista pionera, recibió el espíritu de profecía, recibió los dones espirituales. Elena G. White no está para sentar una doctrina, pero está para confirmar lo que la Biblia dice. Y nosotros estuvimos viendo en la presentación anterior de que no hay ninguna evidencia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de que las fiestas estén abolidas. La única supuesta evidencia es una tergiversación de un pasaje, que es Colosenses 2:16. Y la primera cita que leímos de Elena G. White, ella cita Colosenses 2:14 y dice: los sacrificios y las ofrendas, esa es la ley que fue clavada en la cruz. Entonces acá tenemos el testimonio, hermanos, directo del espíritu de profecía que confirma lo que la Biblia dice sobre la vigencia de las fiestas y sobre todo sobre la necesidad que tenemos de observar estas santas convocaciones. Pero vamos a ir a una cita más, que está en Consejos para los Maestros también, y dice así: ¿no celebraremos santas fiestas para Dios? ¿No demostraremos que tenemos algo de entusiasmo en su servicio? Nuevamente, ¿no? El mundo es más entusiasta para con los falsos dioses que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está más languidecido, adormecido. ¿No tendremos entusiasmo, ¿no?, en su servicio, teniendo delante de nosotros el grande y ennoblecedor tema de la salvación? ¿Permaneceremos tan fríos
como estatuas de mármol. Fíjense qué interesante, ¿no? Nosotros tenemos el gran tema de la salvación. ¿Por qué hace fiesta el mundo? Por cualquier cosa, hermano. Hay el día de esto, el día del otro, hay feriado por esto, feriado por otro, por tonterías muchas veces. Y nosotros tenemos el gran tema de la salvación. Y vamos a permanecer inmóviles como estatuas o fríos como estatuas de mármol. Dice, y termina la cita, si los hombres pueden agitarse tanto por un partido de cricket, o por una carrera de caballos, o por otras cosas insensatas que no reportan bien a nadie, ¿permaneceremos nosotros inconmovibles cuando el plan de la salvación nos es revelado? Y escuchen esto, es una orden, que entiendo yo que no viene del corazón del Elena G. de White, que viene del Señor, con la misma tónica que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 5. Celebremos la fiesta. Elena G. de White dice, celebre la escuela y la iglesia de aquí en adelante fiestas de regocijo para el Señor. Esta es la orden que recibimos de parte del Espíritu de profecía. Así que podemos ver, hermanos, en todas estas citas, de que probablemente como iglesia hemos estado perdiéndonos de algunas bendiciones. Yo sé que digo de algunas bendiciones porque la iglesia está acostumbrada a hacer camp meeting, la iglesia está acostumbrada a hacer congresos, reuniones, retiros espirituales. Pero ¿por qué no celebrar fiestas para el Señor? Y lo único que tendríamos que hacer, básicamente, es hacerlos en los tiempos señalados, en los tiempos especiales que Dios tiene. ¿Por qué? Porque en esos tiempos es cuando Dios derrama su bendición. Los discípulos estaban reunidos en el aposento alto en el día de Pentecostés, cuando recibieron la lluvia del Espíritu Santo. La iglesia de Dios en este tiempo tiene la oportunidad de restaurar esta parte olvidada de la ley que ha sido probablemente despreciada como si fueran obras legalistas del antiguo pacto, pero que nosotros podemos ver, hermanos, que son de mucha bendición para el pueblo de Dios cuando lo hacemos con el centro de la salvación. El gran tema de la salvación es lo que infunde a la iglesia a celebrar fiestas para Él. Así que hasta aquí el tema de hoy. Espero que esta pequeña serie de 3 temas haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que Dios les bendiga.